¿Aló? Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Me disculpan un momento que no sé si se me está viendo en cámara, porque a mí me aparece la pantalla negra, allí me aparece bien. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Gracias por su amable espera para que demos inicio a esta conferencia magistral de hoy viernes. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante toda la conferencia porque de esta manera pues, podemos evitar que haya interferencias y también, en la medida de lo posible, tener apagadas las cámaras. Recuerden que, como siempre, nosotros ya estamos haciendo una grabación de esta presentación, así que no es necesario que hagan una grabación adicional o corremos el riesgo de que se nos recargue el sistema y no nos quede grabado ni por un lado ni por el otro. Les vamos a dar entonces la bienvenida a este encuentro magistral número 30 de este año con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Hoy vamos a estar con José Luis Cañas de Lima, quien nos hablará sobre el riesgo y su tratamiento práctico en los seguros del acueducto de Bogotá. Antes, el ingeniero José Manuel de la Torre, nuestro líder de normalización técnica de Dirección de Ingeniería Especializada, pues va a hacer unas pequeñas palabras como apertura para esta conferencia, así que le doy los buenos días al ingeniero. Muchas gracias, Lucía. Buenos días para todos y todas. ¿Está activa la cámara, Lucía, por favor? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Bueno, buenos días para todos y todas. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da la bienvenida a este encuentro magistral dentro del marco de la política de gestión del conocimiento, innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento clave y crítico de la organización. Agradecemos su asistencia pues, a este evento y le damos la bienvenida al doctor José Luis Cañas de Lima con su conferencia magistral El riesgo y su tratamiento práctico en los seguros de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Recordemos que el doctor José Luis es funcionario de la Dirección Seguros, es un funcionario muy apreciado en la familia del Acueducto de Bogotá, destacado y comprometido en nuestra empresa de acueducto, es el director de seguros y tiene una amplia experiencia en el área de seguros y administración pública. El doctor José Luis nos va a hablar el día de hoy sobre temas supremamente importantes para la empresa que muchas veces nosotros desconocemos que existen, pero son vitales para la operación normal de la empresa de acueducto. Seguramente él nos contará sobre los eventos de gran magnitud que están cubiertos por los seguros de la empresa de acueducto, como son los sismos, los eventos hidrológicos extraordinarios, como el que afectó el edificio de obras civiles en la central de operaciones de la empresa de acueducto y en la subcentral de Usaquén. Si recordamos, hubo algunas inundaciones por eventos hidrológicos extraordinarios, como también los que hace muchos años, casi cerca de 20 años, tuvo que afrontar el acueducto de Bogotá sobre un atentado ocurrido en la válvula de descarga de fondo ubicada en la presa de Golillas en el sistema Chingaza. Digamos, él seguramente nos va a hablar de esto y mucho más. Entonces, la idea de estas conferencias magistrales es que vayamos construyendo ese conocimiento para tenerlo disponible y con él construir sobre lo aprendido o construir sobre lo construido. Entonces, muchas gracias, Lucía, y te doy la palabra para que continúes con la presentación del doctor José Luis Cañas de Lima. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, y recuerden agendarse de una vez para las próximas conferencias. Les vamos a estar informando porque el próximo viernes 3 de diciembre vamos a organizar nuestra rendición de cuentas presencial en Compensar. En los próximos días les vamos a estar, o creo que desde ya hoy, les vamos a estar dando información específica, así que nos pondremos de acuerdo, yo creo que con el área
para evitar que haya dos eventos simultáneamente y que nos perdamos alguno de los dos. Pero les aseguro que quien va a seguir, ya les diremos la fecha, será Alberto Merlano con la conferencia magistral sobre administración a escala humana. Pero antes de comenzar, pues vamos a conocer un poquito más sobre José Luis Cañas de Lima. Él es abogado egresado de la Universidad de la Costa, especializado en Derecho de Seguros y concurso de maestría de la Pontificia Universidad Javeriana. En sus 42 años de trayectoria, ha sido líder de equipos de dirección en seguros de importantes aseguradoras, coordinador de seguros en la ETB y docente en universidades como la Jorge Tadeo o Sergio Arboleda. Desde el 2016 es director de seguros en el Acueducto y lo que ha hecho allí es optimizar la contratación del portafolio de seguros para generar mayores coberturas e importantes ahorros para la entidad en los costos de adquisición del seguro para los bienes e intereses corporativos. Creo que muchos de ustedes pues ya lo conocen, también el ingeniero José Manuel ha hecho una breve presentación y por supuesto es un trabajo que, como bien decía el ingeniero, pues muchas veces no se ve, se desconoce, pero es que es vital para la empresa. Así que le vamos a dar paso a nuestro invitado, a José Luis Cañas de Lima, porque somos agua que cultiva el conocimiento y hoy vamos a hablar sobre el riesgo y su tratamiento práctico en los seguros del acueducto. Le doy paso, doctor José Luis. Buenos días. Buenos días, Lucía. Cordial saludo para usted, para todos. José Manuel, muchas gracias, ingeniero, por esta presentación inmerecida por quien habla, por supuesto. El orgullo es mío de estar con ustedes y de formar parte de esta familia de la cual nos sentimos tan orgullosos. Bueno, muy bien. Entonces, quería contextualizarlos primero respecto a esta charla. Le voy a pedir el favor al ingeniero Julián Nope que nos haga la proyección. Y quería simplemente iniciar la misma informándoles que la misma ha sido concebida con un vocabulario simple, sencillo, para evitar tecnicismos que evitasen que algunos de los asistentes puedan no entender algunos de los términos que se expongan. Entonces vamos a evitar esos tecnicismos y vamos a hacer una charla muy amena para todos. Bien, como bien lo mencionaron, la hemos titulado El riesgo y su tratamiento práctico en los seguros de la EAVE. Empiezo por contarles que esta charla ha sido inspirada en una experiencia personal, la experiencia que tuve al momento de llegar a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y el primer día que me recibieron mis compañeros de equipo, con quien tengo el orgullo de seguir trabajando, lo primero que hice fue sentarme en esta silla de la dirección de seguros. Y me pregunté, ¿dónde estoy? ¿Qué se espera de mí? Y preguntarme qué traía en la mochila. Y yo soy barraquillero, entonces perdónenme si utilizo algunos términos bastante coloquiales, pero quisiera referirles esta experiencia. Me senté en la silla de la dirección de seguros. Afortunadamente tenía muy pocos papeles. Los que tenía estaban referidos a un vencimiento de un programa de seguros que había que renovar pronto. Pero la primera acción que realicé fue mirar a mi alrededor y dar una vuelta de 360 grados en mi silla, en la silla de la dirección más bien, en mi puesto de trabajo, en el puesto de trabajo que se me había asignado. Este puesto es de todos. Es de nuestros clientes, es de la empresa. Entonces, este puesto es de todos. Pero me senté en esta silla y di una vuelta de 360 grados y mis preguntas iniciales fueron, ¿dónde estoy? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué traigo para aportar? ¿Qué hay que solucionar? Y aquí vamos. Y di la vuelta de 360 grados. Cualquiera diría, oiga, pero di una vuelta de 360 grados, entonces volvió al mismo punto donde estaba. Si se hubiera quedado en los 180, pues pronto algo nos tuviera que contar. No, di una vuelta de 360 grados. En el recorrido me hice esas cuantas preguntas. Bien. Y aquí hay que
tener en cuenta que esas preguntas debemos hacérnoslas, ojalá, todos los días en que trabajamos en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, pero también en nuestra vida personal, cuando nos levantamos cada mañana, dónde estamos, quiénes somos, qué se espera de nosotros, qué tenemos para dar. ¿Sí? Sobre todo eso último, qué tenemos para dar. Y todos los días intentar dar un poco más de nosotros mismos. Al fin y al cabo, el paso es bastante ligero, ¿cierto? Bien. Entonces aquí hay que hacerse unas preguntas importantes. ¿Qué es esta empresa? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cuáles son sus grupos de interés? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las expectativas de nuestros grupos de interés? ¿Cada cuánto cambia nuestra empresa? Esa pregunta, por ser tan interesante, tan importante, la colocamos acá, en esta diapositiva. ¿Cómo actúo en el tema de riesgos? Y entonces ahí diría, bueno, muy fácil para quien conoce de riesgos. Todos los días nosotros estamos asumiendo riesgos, estamos en función de algunos riesgos y tenemos que ser conscientes de ello. Nuestra vida es un riesgo, constituye riesgo y tenemos que afrontar riesgos. Desde lo macro hasta lo micro debemos hacer ese examen, ese análisis, esa evaluación para caminar más seguros y no porque este sea una charla de seguros, es simplemente el término, la expresión. Desde luego que sentado acá en esta silla y en esta responsabilidad, pues desde luego que corresponde contribuir en el estudio, en el análisis de los riesgos corporativos. Pero el giro hay que seguirlo dando, porque siempre, si lo hacemos de manera consciente, nos va a traer algo nuevo. Una de las atributos de las condiciones especiales que debe tener un buen evaluador de riesgos es la serenidad, el nivel de conciencia, la metodología con la cual actúa, el nivel de observación. Un evaluador de riesgos, y todos debemos ser evaluadores de riesgos todos los días de nuestra vida, debemos tener una gran capacidad de observación. Eso es determinante, es básico. La observación nos permite adquirir el conocimiento respecto del entorno, respecto de las necesidades, y con base en ello, entonces, construir conocimiento. Bien. Dicho lo anterior, entonces, hablemos un poquito de ese término que suele ser un poco complejo, dependiendo del escenario en que se mire, y es el que corresponde a la expresión riesgo o riesgos. ¿Y qué son? Podemos ser complejos o sencillamente muy llanos en el término, en la expresión y en la definición, para que todos lo entendamos de esa manera. Pues riesgos es la posibilidad de que algo ocurra, ¿cierto? De que algo ocurra, sencillamente de que algo ocurra. Entonces, si decimos que es la posibilidad de que algo ocurra, hay que entender que ese algo puede ser bueno o puede ser malo. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que hay que tener claro. Generalmente cuando nos hablan de riesgos, nos están hablando de pérdidas, de cosas nefastas, catastróficas, pero no necesariamente. La ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, nos habla de que el riesgo es una combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia. Dice, generalmente se usa para definir una posibilidad de pérdida, pero como lo estoy mencionando, no necesariamente el riesgo debe constituir una posibilidad de pérdida. Entonces,
Voy a poner un ejemplo bastante coloquial. Resulta que voy con un amigo a un puesto de baloto y compramos un billete de baloto. Mi amigo es supremamente generoso y me obsequia un tiquete de baloto. Entonces, ¿qué riesgos surgen en ese momento para mí? Pues, desde luego, existe una posibilidad de ganarme el baloto, ¿cierto? Y hay otra posibilidad. ¿Cuál? Que mi amigo pierda los 7.400 pesos. Es que vale el baloto hoy. Creo que por ahí está 7.400, 7.800. Si no ganamos, o si yo no gano. Pero hay otra posibilidad, coloquialmente hablando. Si yo me gano el baloto y no le informe a mi amigo, o sea que jamás haría. Pero por supuesto, ese riesgo existe, ¿no? Hay otro riesgo y es que ganarme el baloto me genere algunos inconvenientes, ¿cierto? Entonces, pueden pasar varias cosas. Y en ese orden de ideas, me voy a circunscribir a estas dos tipologías de riesgos que son las que más nos interesan desde el punto de vista de seguros. Es lo que corresponde a los riesgos especulativos y a los riesgos puros. Entonces, recordemos, para quienes no hemos tenido la oportunidad de aproximarnos a estos conceptos, que en el caso de los riesgos especulativos, pues hay una posibilidad de pérdida, pero también hay una posibilidad de ganancia, digo, respecto del resultado de que ocurre el riesgo, ¿cierto? Y hay una tercera opción, que es que pueda que no haya ni pérdida ni ganancia. Entonces, generalmente los riesgos especulativos están asociados, son afines con los juegos de azar, ¿cierto? Ahí están tipificados los juegos de azar. Entonces, claramente, desde el punto de vista seguros, pasamos a revisar, para entender bien el concepto que nos aplican. Cuando estamos hablando de riesgos puros, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una posibilidad de pérdida o no pérdida. Y si lo miro coloquialmente, entonces, de cara al asegurador, a quien podría transferirle el riesgo, a quien te estoy transfiriendo el riesgo, quien lo está asumiendo, casi que es una apuesta de que yo no voy a tener siniestros y yo estoy apostando en que sí me pueden ocurrir siniestros y por ello le estoy pagando un precio para que asuma el riesgo. Porque entonces los riesgos puros, a diferencia de los especulativos, comportan un resultado que puede ser bien de pérdida o de no pérdida. ¿Bien? Y el riesgo siempre lleva asociado también una incertidumbre, ¿cierto? Ese famoso ¿qué puede pasar? ¿Cómo puede pasar? ¿O cuándo puede pasar? Esa incertidumbre. Entonces, resulta que hay unas fronteras que tienen riesgo en cuanto a hechos ciertos, ¿sí? O lo imposible. Entonces, si no va a ocurrir jamás, quiere decir que no hay riesgo. Es nulo, no existe. Y si ya ocurrió, pues no hay riesgo. Ya lo que estamos es frente a un hecho cierto. Entonces, el riesgo tiene, desde el punto de vista del seguro, un carácter especialísimo, y es que es aquel evento que puede ocurrir, desde luego, pero que desde el punto de vista del seguro, contrario, un concepto que no quiero hacer muy denso ni muy complejo, tiene que materializarse con unas circunstancias especiales y que sea entonces accidental, súbito e imprevisto, ¿sí? Entonces, ese accidente quiere decir que tomé todas las previsiones necesarias, pero aún así ocurrió. Súbito, se presentó de pronto, en cualquier momento. ¿Cuándo? Durante la vigencia del seguro, del amparo. ¿Y cómo? Pues dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presente el evento. Pero ¿cómo nace el riesgo? ¿Cómo nace el riesgo? Pues sencillamente el riesgo nace
Cuando nosotros pensemos en las personas naturales, nos atrevemos a algo o con nosotros sucede algo. Entonces, fíjense en todos los eventos de la vida, todos, absolutamente todos, los más sencillos, simples, naturales. Quiero montar una empresa. Yo creo que hay que tener un plan B. Pues hay que montar una empresa, hay que tener un negocio. Pero si todo fuera tan sencillo, ¿no? No solamente se trata de disponer de unos recursos e iniciar un proyecto, sino que tengo un riesgo, ¿cierto? Un riesgo de pérdida. ¿Qué pasa si no planeo adecuadamente? ¿Qué pasa si no organizo bien un estudio de mercado? ¿Qué pasa si no miro cuál es el mejor sitio para colocar un negocio? Pues sencillamente tengo una mayor posibilidad de pérdida. Hay un mayor riesgo de pérdida. Sí, perdónenme, hay un micrófono abierto. Gracias. Entonces, fíjense que para poder organizar el tema de cara a la estructuración de una solución respecto de la transferencia de los riesgos o la forma como se administren los riesgos, corresponde entonces realizar unos pasos. Inicialmente un diagnóstico, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Y es muy sencillo, miremoslo muy sencillo. En cada amanecer o en cada atardecer, miremos un paisaje. Imaginémonos que el análisis de los riesgos es mirar un cuadro como un paisaje, ¿sí? Para poder hacer el diagnóstico que hay allí, el todo que hay allí en ese paisaje. Y analizo cada uno de los detalles que comporten el escenario que estoy identificando, el escenario que estoy analizando, para luego hacer una correcta identificación. ¿Dónde están los riesgos? ¿Cómo los clasifico? Los evalúo, ¿cierto? De acuerdo con su potencialidad de pérdida o de afectación, ya metidos en el escenario del seguro. ¿Cómo me pueden afectar? ¿Cuáles son las mayores contingencias de pérdida, potencialidades de pérdida que tenemos? Para entonces empezar a resolver cómo los voy a tratar. ¿Cómo los voy a tratar? Y el tratamiento es un proceso complejo que yo asimilo al tema del tratamiento de una patología. Entonces nosotros tenemos o requerimos un medicamento para tratar una patología. Ya tenemos un diagnóstico previo y tenemos todos estos pasos que ya mencionamos por parte del galeno y nos receta un tratamiento. Pero pongamos que ese tratamiento corresponde en tomarse una aspirina, un medicamento para el dolor, el famoso Mejoralito, que algunos conocimos. ¿Y qué pasa si me tomo el medicamento, pero resulta que el riesgo es que me puedo sufrir de rinitis todos los días, tener el padecimiento de la rinitis todos los días y yo no soy médico, me perdonan los médicos? Pero yo me tomo el medicamento, pero sigo con el pie en el suelo, sigo descalzo todo el día. Y resulta que yo tengo ese padecimiento. ¿Será que el medicamento me sirve, funciona o no funciona? ¿O deja de funcionar? ¿Qué tan bueno es? Y aquí empezamos la construcción, volviendo a nuestro escenario de la solución necesaria para poder decir o pretender que tengo cubiertos los riesgos. Los estoy tratando. Que el tratamiento implica acciones, implica tomar decisiones. ¿Ok?
Luego implemento la solución, la implemento creyendo que es benéfica, que es completa, que es integral. Pero no todo está completo si no realizo seguimiento. Y el seguimiento me lleva a acordarme de algunas de esas cosas que hacemos cuando estamos niños. Fíjense que es seguimiento que hace la mamá cuando está preparando los alimentos. Y nosotros hacemos seguimiento, ¿cierto? Porque es que uno de niños tiene mucha hambre y le gusta estar probando. Y la mamá consiente en darnos a probar. Pero ella está haciendo seguimiento para saber cuándo darnos a probar. Y está probando, está haciendo seguimiento de si el alimento ya está en su punto, pero luego lo consumimos. Y lo consumimos y entonces de niño me acordaba que le decía a mi mamá que estaba muy delicioso. Había un platillo que ella hacía y me fascinaba mucho. Entonces ahí está la famosa retroalimentación. ¿Y quién dijo que eso se escapa al resto de la vida? Si lo miramos de fondo, nosotros podemos utilizar esta misma metodología en el día a día para que en aquellos días donde realmente creemos que no estamos tan bien, revisemos qué pudo haber pasado desde nuestro diagnóstico hasta nuestro tratamiento y luego al seguimiento para darnos una correcta retroalimentación. Eso sucede en la evaluación de los riesgos y debe suceder en la evaluación de los riesgos de una empresa tan compleja, tan grande, tan vasta y con procesos tan complejos como la Producto Bogotá. Entonces, respecto del tratamiento, me voy a detener allí porque es supremamente interesante saber que ya hicimos todo ese diagnóstico, evaluación, identificación. ¿Será que podré no hacer nada? Porque es una forma. Puedo decir, no hago nada. Yo decido no hacer nada. Porque ese riesgo nunca va a pasar. Sencillamente lo desconozco. Pues para nosotros no es una opción. Porque resulta que como servidores públicos estamos administrando bienes e intereses del Estado. Y tenemos una responsabilidad legal de administración adecuada, de cuidado adecuado, de conservación adecuada. Entonces lo que conviene es definir mecanismos de administración del riesgo. Pero entonces podría también decirse, oiga, yo lo voy a retener. Ah, pues depende. Y el problema es que el sol se está filtrando por una ventana y tengo el riesgo de que el calor cause daño a un bien, pues bastará con colocar una cortina o si ya el escenario de riesgo es más alto, entonces elimino la ventana. Pues si fuera todo tan simple, no tendríamos mayores inconvenientes. Sin embargo, nosotros estamos en presencia de riesgos muy complejos derivados de nuestra operación. Recordemos un poquito, en nuestra operación nosotros tenemos contacto con público, clientes, nos debemos a los clientes y tenemos que responder por el servicio. Tenemos una responsabilidad para prestar un servicio esencial de acueducto y desde luego el saneamiento básico. Entonces, tenemos que mirar cómo administramos toda esa tecnología, toda esa infraestructura, todos esos predios, toda nuestra operación. Es decir, que podríamos entonces irnos a la otra esquina y decir, no, simplemente yo todos los riesgos los voy a transferir. Pero resulta que transferirlos todos sería extremadamente costoso, porque casi que quien los asuma me va a decir, entonces, ¿cuál es la valoración de sus riesgos? Y venga y sobre ese valor le voy a cobrar absolutamente el valor que corresponda en caso de que ocurra o se materialice. O sencillamente lo que voy a hacer es que en ese programa o ese sistema de administración de riesgo
adopto un mecanismo combinado, donde yo estoy reteniendo alguna parte o alguna porción del riesgo, pero también asumo mecanismos de prevención, tales como el mantenimiento, y estoy transfiriéndolo de todas formas a los aseguradores, en este caso, quienes los van a ver de manera mucho más atractiva, porque no los van a ver como un riesgo totalmente azaroso, donde la persona del propietario no hace nada. Bien. ¿Qué hacemos nosotros desde la Dirección de Seguros en este escenario? Nosotros contribuimos construyendo la solución. Este es un trabajo que es complejo, pero que con la ayuda de todos, todas las áreas, termina siendo muy ordenado, y termina siendo un proceso muy interesante. Y fíjense que en la preparación de la solución hasta termina siendo delicioso para quienes en él intervenimos. ¿En qué consiste esa delicia? Pues obviamente los que estamos enamorados del seguro vemos una oportunidad de mejora cuando identificamos nuevos riesgos, nuevas oportunidades, eventos que posiblemente no se hubieran identificado anteriormente. Entonces, fíjense que, por ejemplo, estamos ahorita frente a la posibilidad de recibir prontamente en operación la PETAR Salitre fase 2. Y ahí estamos encontrando que hay unos escenarios de riesgos que la empresa tendrá que tratar de manera especial frente al levantamiento que tenía de sus riesgos. ¿El acueducto debe adoptar entonces estrategias para mantener sus bienes e intereses? Sí, de acuerdo con las responsabilidades que le asisten a los servidores, a quienes administran bienes e intereses públicos. ¿Se trata de cuidar solamente sus bienes? No, también aquellos por los cuales seamos legalmente responsables. Entonces recordemos que recibimos bienes por convenios, que recibimos bienes de constructores y urbanizadores, y al final tenemos que procurar que esos bienes e intereses estén adecuadamente asegurados. Y ahorita miramos qué es adecuadamente asegurados, con el fin de evitar un posible detrimento patrimonial por siniestros que los afecten. Entonces nosotros tendremos que responder, ¿cierto? En caso de que se evidencie la ocurrencia de riesgos, que esto a la luz del seguro constituye siniestro. Y tenemos que procurar que exista el mecanismo para el resarcimiento de esas pérdidas, para la reparación de los daños, sean de los bienes propios o intereses propios, o también de los intereses o bienes de terceros. Recordemos que hay un escenario de riesgo que también se genera con nuestra operación, no solamente de cara a nuestros bienes, a nuestra infraestructura, sino también de cara a bienes de terceros. Tenemos que ser conscientes de ello, especialmente en el manejo de algunas actividades o realización de algunas actividades que están catalogadas inclusive como peligrosas, como es el caso, por ejemplo, del manejo de equipo automotor, de automotores. ¿Okay? ¿Qué significa que estemos debidamente asegurados? Ahí queda una expresión dando vuelta. Oiga, ¿cuándo estoy adecuadamente o cuándo no estoy adecuadamente asegurado? Pensemos en nuestra casa, pensemos en nuestra vida, pensemos en los bienes de la empresa, pero pensemos también desde el punto de vista personal, y el escenario seguramente se nos vuelve mucho más fácil de entender. El aseguramiento, desde luego, sí es una actividad especializada, por supuesto, requiere conocimiento, formación, tanto académica como experiencia. El aseguramiento es desarrollado por las compañías de seguros en Colombia. Es un servicio público, y por tanto está sometido a control y supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Los aseguradores, recordemos, ofrecen sus servicios financieros en un mercado de libre competencia hoy. Recuerden que después de la ley 45 del 90, el mercado es un mercado abierto, no controlado. Los que tuvimos la oportunidad de nacer antes, entonces vimos que antes de la ley 45 estábamos hablando de un mercado regulado donde había una tarifa que establecía
unos factores y si su casa estaba construida de X o Y forma y si la factoría era de X o Y tipo, entonces ahí tenía una tasa o una tarifa y eso era para todo el mundo que calificara dentro de esas tarifas, esa clasificación. Entonces, estoy acercándome a punto donde claramente estoy diciendo que si transfiero el riesgo es porque yo no lo estoy asumiendo y que asegurarlo es una actividad especializada y que quien lo va a asumir es una empresa que está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Pero sigo pensando cómo estaré responsablemente asegurado de manera adecuada. Bien, vamos a poner, a traer aquí algunos aspectos que es importante recordar. Volvamos a darle la vuelta a la silla, ¿cierto? Volvamos a darle la vuelta a la silla. Y miremos si los escenarios de riesgo que mentalmente pudimos haber visualizado al principio son los mismos que tenemos en este momento. Y seguramente los de hoy no van a ser iguales a los de mañana y de pronto surge algún evento nuevo. Y en nuestro interactuar entre áreas y en la dinámica que tiene la empresa, nos vamos a encontrar que entonces, oiga, aquí hay un riesgo nuevo que probablemente no habíamos identificado. Y no podemos entender que un manual, que un procedimiento, por muy completo que sea, es la última palabra, porque corremos entonces el riesgo de creernos absolutos y dejar por fuera situaciones que merecen nuestra atención como muy buenos observadores, como muy buenos evaluadores. Bien, hablemos de un poquito de la creación de la Dirección de Seguros. Recordemos, hay compañeros seguramente en este foro que vivieron aquellos momentos de unos ataques eh, dementes al sistema de acueducto de la empresa. Eso es un riesgo sobre el cual no entro a hablar de manera muy detallada, pero ese riesgo está clasificado como riesgo antrópico, como riesgo antrópico. Y son los atentados que se generaron en Chingaza, en el sistema Chingaza. Recordemos que tuvimos un atentado en enero eh, del, del 2002, 25 de enero, y tuvimos otro atentado, ese atentado de enero, perdón, de enero 20, fue en la válvula mariposa, y tenemos otro atentado en Chingaza en febrero. Entonces, claramente fue un atentado terrorista y allí se intentó dinamitar pues el sistema. ¿Sí? Afortunadamente el efecto no fue el esperado, pero la gran pregunta era, ¿y estábamos preparados? En caso de que hubieran fallado los sistemas, pues había unos niveles de control. Por supuesto que sí había unos niveles de control. Pero la ocurrencia de esos eventos, la materialización del riesgo de atentado al sistema, el evento de actos malintencionados de terceros, el evento terrorista, que se generó allí, pues desde luego que puso a pensar en la empresa y puso a pensar desde luego al sistema. Y entonces se generaron unos mecanismos de prevención adicionales. Recordemos que allá en el sistema Chingaza tenemos un batallón de alta montaña, ¿cierto? Y recordemos que desde entonces es una instalación muy protegida. Eh, entonces, ese tema es muy importante. Pero tengamos en cuenta ese evento porque no siempre los riesgos son los riesgos o eventos de la naturaleza, que podemos decir llueve y entonces se inunda y se presentan caída de rayos, tormentas eléctricas, puede temblar la tierra, etcétera, 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 ¿no? Hay una diversidad de riesgos que conviene que sean debidamente identificados, evaluados, diagnosticados para efectos de definir entonces la solución correcta respecto de la respuesta que se requiera en caso de que se materialice. Con motivo de los eventos antes comentados, la resolución 0889 del 9 de agosto de 2002 realizó un cambio a la estructura de la dirección jurídica
y las direcciones de licitación y contratación y se creó la gerencia jurídica en aquel entonces. Esa gerencia jurídica entonces tuvo adscritas a partir de ahí las áreas de la oficina de asesoría legal, la dirección de asesoría legal, la dirección de representación judicial y actuación administrativa, hoy oficina de asesoría legal, oficina de representación judicial y actuación administrativa, la dirección de seguros, en aquel entonces dependía de la gerencia jurídica y la dirección de contratación y compras. Bien. ¿Cuál es la razón por la cual se crea la dirección de seguros? ¿Qué pasa con los clientes que tienen un área específica de seguros frente a los clientes que no tienen un área de seguros? Pues nosotros podemos controlar de manera más eficiente, diría, el comportamiento del mercado. Si usted tiene muchas pérdidas y sencillamente es un cliente que no tiene mayor conocimiento de seguros, pueda que tenga un intermediario de seguros, pero queda a la suerte de lo que el mercado sencillamente le defina como condición de amparo frente a sus necesidades y queda muy atento a las soluciones que le sugieran sus intermediarios de seguros. Entonces, claramente el área de seguros, entre otras funciones, tiene que ser una parte de la empresa que cataliza el comportamiento del mercado para poder definir alternativas de aseguramiento o de transferencia de riesgo. El riesgo es mi posibilidad de pérdida, ¿cierto? Para hacerlo sencillo. ¿Y qué necesito? Que alguien lo asuma porque para mí claramente es incontrolable, es inmanejable, es irresistible el riesgo. Quiere decir que las pérdidas no están dentro de mi posibilidad de retención, dentro de mi posibilidad de no hacer nada. ¿Sí? Y esperar a que ocurra para sufragar las pérdidas, no, para nosotros eso no es posible. Entonces la Dirección de Seguros, desde luego, participa en esa identificación, evaluación, valoración, monitoreo, entiéndase, seguimiento y oportunidades de mejora, entiéndase que entonces la retroalimentación que se realiza respecto de la solución que requieren los riesgos de la entidad para efectos de optar, obtener, lograr, alcanzar el resarcimiento de las pérdidas materiales o financieras cuando quiera que ellas ocurran. Ahora, conviene en este punto mencionar, el seguro perfecto no existe. Es decir, y este es un concepto que algunos nos equivocamos. Decimos, ¿para qué estamos asegurados? Porque la compañía de seguros paga. Pero la compañía de seguros pagará todo. No, aún el seguro más completo tiene riesgos excluidos. Entonces, por ejemplo, un riesgo excluido de manera universal, la acción de plagas. Si yo no controlo las plagas, pues claramente sé que me van a destruir los bienes, y los bienes que ellas justamente atacan. Si tengo posibilidades de derrumbe, pero resulta que yo no hago nada, pues sencillamente todo lo de metal se va a oxidar y entonces va a incurrir en un evento de pérdida, de daño, y es apenas predecible. Entonces, claramente por la naturaleza misma del bien vamos a tener un hecho cierto que es un siniestro. Entonces, fíjense que aquí lo que hacemos en esta área es identificar, colaborar, porque pues recordemos que tenemos otras oficinas que también hacen evaluación de riesgo. ¿Sí? Y en otras instancias se hace evaluación de riesgos corporativos. Pero nosotros contribuimos a esa identificación, evaluación, valoración, monitoreo, oportunidades de mejorar el riesgo para construir una solución ya desde el punto de vista seguros que permita que aquel con, entre comillas, mayor músculo financiero que el nuestro me indemnice, me repare, me pueda resarcir cuando se me materialicen mis riesgos. No es gratis, es a cambio del pago de una prima. Entonces tomo un procedimiento organizado, sereno,
a conciencia, con metodología, para poder lograr esa solución. Y entonces es aún recomendable eh, optar por la contratación de un corredor de seguros en forma inicial en un proceso público con el fin de permitir la mayor participación posible de los actores del mercado que se dedican a esa, o que tienen esa especialidad, ser corredores de seguros, y ahorita les digo en qué consiste. Y con su apoyo, luego, con criterios adecuados, proceder a la selección del asegurador, que es quien, en definitiva, asume el riesgo, asume mis riesgos a cambio de pago una prima para luego restablecer. Ese restablecimiento deberá hacerse en la forma en que se encontraban los bienes e intereses al momento del siniestro, es decir, acorde con nuestra afectación, por cuanto el seguro no es una fuente de enriquecimiento. Entonces, no puedo pretender que hoy se me dañe un bien que estaba dañado. Es decir, para poner un ejemplo, tengo bienes en almacén que están quemados, pero que cuando los almacené, pues sencillamente estaba esperando un proceso de hacer una subasta, hacer un martillo, hacer una venta de esos bienes en la mejor forma posible, porque son bienes que ya los saqué de operación, pero pues tienen un valor y estoy pendiente de poderlos rematar. Si se queman, pues claramente la entidad aseguradora deberá indemnizarme de acuerdo con el valor que tenían esos bienes. Ahora, hay una serie de conceptos que incluimos dentro de nuestro portafolio de seguros, como son el de reposición o reemplazo, donde independientemente del modelo del computador, pues si se me daña hoy, y ustedes lo han vivido con el tema de los celulares, se nos hurtan un celular y entonces ya hay unos valores establecidos de reposición, independientemente de que hayan pasado 2 años, la compañía de seguros me indemniza por tener esa condición especial. Y eso hace parte de la solución. Eso hace parte de aquella ingrediente que, volviendo al caso, nuestra mamá le echaba a la comida y por eso sabía tan rica. Ese ingrediente es un ingrediente especial que nos permite un caso de éxito y nos permite lograr el resarcimiento del perjuicio cuando el riesgo se materializa. Hablemos un poquito de los corredores de seguros. ¿Por qué los necesitamos? Bueno, los corredores de seguros son sociedades anónimas. Esa es su figura en Colombia, su forma. Y eso, ¿por qué necesitamos corredores de seguros? ¿Por qué no necesitamos una agencia de seguros? ¿Por qué sería conveniente más bien un corredor y no José Luis Cañas, que lleva bastante tiempo trabajando en el tema y seguramente nos puede manejar el programa de seguros? Resulta que los corredores de seguros son sociedades anónimas y aparecen claramente determinadas sus actividades, sus responsabilidades en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el decreto 663. Y claramente un corredor debe tener una cobertura de responsabilidad civil profesional que no está obligada a constituir ni José Luis Cañas, digo, agente natural, que es un experto, pero pues, obviamente es una persona natural y él maneja su negocio así. O una agencia de seguros a quien controla sola y exclusivamente la compañía de seguros para la cual trabaja, o para aquellas para las cuales trabaja, porque hay agencias de seguros muy importantes y muy grandes en este país. ¿Pero por qué el corredor? Porque tiene una cobertura de responsabilidad civil profesional por errores u omisión que le exige justamente la entidad vigilante que conserva, ¿cierto? La superintendencia financiera. Pero está en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Ahí aparece esa responsabilidad de constituir esa cobertura especial para que en caso de error o omisión que afecte a sus clientes, pues obviamente pueda responderse. ¿Cada cuánto se afecta una cobertura de esta? Muy pocas veces. Muy pocas veces los corredores son muy profesionales y tienen un equipo técnico y jurídico bastante robusto, justamente de acuerdo con el tamaño de esas empresas. Están vigilados permanentemente por la Superintendencia Financiera de Colombia y ella ejerce control sobre ellos y tienen que tener estas empresas un control de costos e inversiones. No puede ser que sencillamente digan que le cobraron al acueducto de Bogotá, por ejemplo, X plata en primas y entonces ahora vamos a construir un edificio con ese dinero.
Eso sería un delito, inclusive. Bien, tienen que tener una estructura técnica, jurídica, pero adicionalmente deben contribuirle al cliente en las actividades de control del riesgo. ¿Ok? Ojo con esto. Entonces deben participar en esa identificación del riesgo, monitoreo del riesgo, preparación de la solución, en la administración del riesgo, presentándoles ¿qué? Un servicio de valor agregado. Más adelante lo vamos a ver. Y adicionalmente, cuando se evidencien nuevos riesgos de cara al cliente, puedan participar en proyectos especiales. Y más adelante también miraremos en qué estamos trabajando con nuestros corredores de seguros de cara a necesidades nuestras. En cuanto a experiencia, pues en el caso nuestro, nosotros exigimos que la experiencia del corredor de seguros sea clara respecto de la administración o manejo de cuentas del sector oficial. ¿Por qué el sector oficial? Porque es que pues, las empresas públicas, como bien lo mencioné atrás, tienen una responsabilidad de mantener y conservar los bienes públicos. Entonces, eso es responsabilidad de los administradores, de los servidores. Y esa responsabilidad, pues, claro, sí, seguramente el buen hombre de negocios la tiene que tener respecto de todas las actividades que se desarrollan en una unidad empresarial en el sector privado, pero aquí con mayor énfasis porque resulta que los bienes no son privados, no son de una persona, de un grupo de personas que conforman una unidad empresarial, sino que son de todos, es del Estado. Los bienes son de uso público y son para la satisfacción de necesidades comunes. El manejo de los siniestros, claro, tienen que tener una experiencia vasta en el manejo de todo tipo de siniestros de acuerdo con los productos que administran. Resulta que el corredor participa en la organización del portafolio de seguros de la entidad que lo vincula. Y lo vincula, bueno, la generalidad de los casos es que no le paga un fee porque la comisión o su ingreso lo deriva de la colocación del programa de seguros con las compañías de seguros que finalmente participen en el proceso que más adelante miraremos. Y debe tener un buen nivel de recordación. Claro, nosotros solicitamos que haya unas certificaciones de buen servicio de los corredores de seguros, porque pues, van a ser nuestros puente ante la compañía de seguros, nuestros interlocutores, nuestra cara. Van a apoyarnos en la gestión de colocación de los riesgos, van a apoyarnos cuando ocurran los siniestros. Entonces, claro que tenemos que exigir que quienes hayan sido sus clientes, pues desde luego los hayan calificado adecuadamente. Eso para nosotros es muy bien en la empresa y la empresa lo ha venido haciendo de manera bastante exitosa. La propuesta de valor de los corredores de seguros pues debe centrarse en proponer servicios de valor agregado que realmente necesitemos. Entre ellos, voy a mencionar lo más relevante. Nosotros, por la dispersión que tenemos de nuestros valores asegurados, pues no nos aseguramos, digamos, al 100% del valor total, el valor de reposición de los bienes, el valor total, porque pues esa prima sería casi que impagable, sería muy costosa. Aún en una condición de loss ratio o de siniestralidad muy baja, ¿cierto? Entonces, en ese orden de idea, lo que hacemos es un estudio de pérdida máxima probable. ¿Dónde está mi mayor concentración? ¿Cuál es el riesgo que más nos amenaza, nos puede impactar y cuál sería el valor de ese impacto? ¿Cuál sería la mayor pérdida que podríamos sufrir? Entonces, eso es un trabajo hecho a nivel de ingeniería, con participación de actuarios también, y se establece desde luego el peor escenario. El peor escenario. Estamos, ustedes bien saben, en la zona de mayor exposición sísmica del país, en la zona 3, de acuerdo con la clasificación que tiene el territorio de Colombia. La zona de la costa, por ejemplo, es 1, 2, hay algunas zonas en el Cesar y algunos departamentos, y hay una zona tercera que claramente son todos los departamentos que estamos sobre la cordillera. ¿Okay? Entonces, en ese orden de ideas, el escenario o el evento de la naturaleza que mayor impacto nos puede generar es el evento de terremoto o de un movimiento telúrico importante.
Entonces necesitamos tener ese PML. Hoy tenemos un estudio de PML que nos tiene un valor asegurado importante, incluido el concepto daños que nos pueda ocurrir, incluido el concepto lucro cesante, porque si tenemos un daño severo, claramente vamos a perder ingresos, vamos a perder facturación y vamos a tener una suspensión de servicios. Entonces, ese estudio de PML es sumamente importante para la empresa. Lo tenemos que revisar, porque la empresa no es estática, ni los riesgos son estáticos, ni la operación es estática. Fíjense, por ejemplo, hoy tenemos un valor que entrará a ser revisado cuando recibamos la PEPAR fase 2. ¿Por qué? Porque la concentración de riesgo y de valor que hay en la zona donde está ubicada la PEPAR Salitre excede la consideración o el estudio de PML que se hizo previo al recibo de la fase 2. ¿Ok? Entonces, fíjense la dinámica con la cual tenemos que actuar. Tenemos que estar muy atentos a los cambios que tengamos para efectos de adecuar la solución. Las matrices de riesgos. Desde el año 2016 nos propusimos actualizar las matrices de riesgos con las cuales contamos. Nosotros tenemos una matriz de riesgos muy detallada para los eventos de daño, incluyendo aquellos eventos de la naturaleza. Y en ese orden de ideas siempre procuramos, estamos muy vigilantes que nuestros corredores de seguros pues actúen en la preparación de esa matriz de riesgo de acuerdo con lo que establecen las normas internacionales, la norma ISO 9001, por ejemplo, en este momento. Desde el año 2016 nos propusimos construir una matriz que no existía y era la de pérdida por riesgos patrimoniales. Entonces, no es menos importante ni es despreciable la posibilidad de que por nuestra operación le causemos daños a terceros o perjuicios a terceros. O nosotros tengamos pérdidas, por ejemplo, financieras, y esas son patrimoniales. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos claramente construidas, establecidas y en revisión, por lo menos en cada periodo de contratación del programa de seguros, pero fíjense que aquí hay que hacer una nueva revisión. El caso de PETAR es un ejemplo que menciono, pero cuando tengamos en operación la estación Canoas también, o la planta Canoas también, fíjense que allí tendremos que hacer otra revisión. Bien, esa es una propuesta de valor que tiene que ser clara de parte de los corredores de seguros para ser elegibles contratistas del Acueducto Bogotá. Del lado de las aseguradoras, pues claramente es quien me va a asumir el riesgo, quien me debe responder por las pérdidas que sufra la entidad con motivo de la materialización de cualquier evento que esté cubierto bajo los contratos de seguros. Y fíjense que aquí hay unos escenarios, unos criterios que son especialísimos para la selección de la aseguradora. Posicionamiento, estructura, experiencia, propuesta de valor. Posicionamiento. Claramente debe tener el producto que nosotros requerimos. Ojo, los contratos de seguro generalmente son de adhesión. Usted va a una compañía de seguros y dice, me compré un carrito nuevo, y la compañía de seguros le dice, aquí está su póliza automóvil. A usted no le dan más opción que decir si le puso un radioteléfono, si por allá fue y le colocó unos accesorios para que se viera más bonito, un buen equipo de sonido, etcétera, etcétera. Pero que usted diga que quiere cambiar la condición X del seguro, eso no lo puede hacer. El seguro ahí es de adhesión. Hace mucho tiempo, la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá viene trabajando de manera seria en la construcción de su producto. En el proceso de 2016 fuimos más rigurosos y en el de 2020 igual. Nosotros definimos unas condiciones mínimas requeridas de producto y las compañías que tengan un modelo de póliza que opere no por riesgos excluidos, es decir, que me diga no le cubro, 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 que es un listado grandísimo. No sé si algunos de ustedes han podido mirar su póliza de automóviles en algún momento para determinar qué le cubre y no le cubre la póliza. A diferencia de esos modelos, nuestro modelo es un modelo de todo riesgo, que básicamente establece que salvo los eventos excluidos, todo lo demás está contemplado como amparado, como riesgo asegurado. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que cambia el criterio y acá nosotros podemos tener una cobertura mucho más amplia. La compañía de seguros, si no tiene un modelo como el que requerimos, pues quedamos de amigos, pero
no puede ser nuestro contratista. Será nuestro contratista en la medida en que tenga un modelo aceptable por el acueducto de acuerdo con sus necesidades de aseguramiento. El respaldo de esa entidad también es supremamente importante. Nosotros exigimos que la calificación de riesgo que le entregue las calificadoras de riesgo sea supremamente sólido, tanto a la compañía de seguros, no todas tienen en este momento una calificación, pero ya todas van hacia ese camino, pero sí de respaldo de reaseguro con el cual cuentan las compañías. Acabo de introducir un nuevo concepto. Entonces, ¿qué significa eso de reaseguro? Miren, nosotros somos más grandes que muchas compañías de seguros, que varias del mercado. O sea, la Acueducto Bogotá es un cliente muy grande, es una empresa muy robusta patrimonialmente. Entonces, requerimos que quien sea su socio y lo esté respaldando tenga un respaldo y una calificación muy sólida, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, independientemente de que la superintendencia financiera esté controlando a las compañías de seguros, nosotros exigimos que el reaseguro sea muy sólido. Un respaldo que nos garantice una respuesta ágil, oportuna y muy líquida al momento en que ocurre un siniestro. Y que, por supuesto, tengan un score respecto de su endeudamiento dentro de los márgenes que está en capacidad de aceptar la empresa de acuerdo con su política de contratación. La estructura, exigimos que tenga una plataforma de servicio. Entonces, voy a ponerlo en términos muy sencillos. Que no sea Juan Méndez quien me expida la póliza, quien hace la inspección, quien paga los siniestros, sino que tenga una estructura realmente con una posibilidad de atenderme el día que ocurre el siniestro. Con la misma amabilidad, atención y seguramente atención que tiene cuando me presento como cliente o cuando se gana el negocio. Tiene que estar dispuesto a atenderme aún en los peores escenarios, ¿sí? Aún en los peores escenarios, es decir, me ocurrió un movimiento sísmico, me afectó una planta y entonces paré la planta, pues aquí tengo que tener los técnicos, los ingenieros, etcétera, para poder tener rápidamente los recursos necesarios para podernos restablecer y recuperar el servicio en el menor tiempo posible. La experiencia también, pues por supuesto, por lo ya mencionado también para los corredores, aquí se suma que sean compañías que tengan experiencia en el sector oficial, que tengan un adecuado tiempo de respuesta. Nosotros exigimos unos tiempos de respuesta para atención de los siniestros, que el portafolio de servicios sea adecuado, esto le hace el portafolio de seguro requerido y que tengan un nivel de prestigio, recordación, calificación aceptable por la empresa de Acueducto de Alcantarilla de Bogotá. En cuanto a su propuesta de valor, pues hay servicios en los cuales requerimos que contribuyan con los corredores de seguros y muchos de los presentes seguramente han tenido la oportunidad de valorar informes de inspección, el resultado de alguno de estos servicios de valor agregado, como es el caso de los estudios que se realizan o análisis de vibraciones, termografías, estudio de protecciones eléctricas, etcétera, etcétera, en diferentes actividades. Ahí siempre estamos atentos a las necesidades que ustedes nos expresen, que la empresa nos exprese, que las demás áreas nos expresen respecto de dónde conviene hacer determinados análisis. El programa de seguros de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hoy está constituido de la siguiente forma. A ver, primero que todo quiero desarrollar un tema que traíamos pendientes, el aseguramiento adecuado, los valores asegurados adecuados. Los nuestros, pues claro, son altos, diría alguien, cuantiosos, ahí colocamos ese término, cuantiosos, son valores asegurados altos, por supuesto, porque pues el tamaño de la empresa es importante. ¿Qué decimos con asegurarnos adecuadamente para no entrar en conceptos muy técnicos, sofisticados y que algunos de ustedes no lo pudieran entender? Hombre, uno está adecuadamente asegurado cuando resulta que uno asegura un bien por un valor, por una suma o un interés, y el día del siniestro recibe justamente el resarcimiento de esa pérdida. Una respuesta indemnizatoria oportuna, sin discusiones, clara y satisfactoria para resarcir la pérdida. ¿Qué quiere decir el resarcimiento de la pérdida? Reponer o reemplazar el bien afectado por uno de iguales características. En el caso de los patrimoniales, si calculé que tuve una pérdida patrimonial de 100 pesos, lo más cercano a la indemnización debe ser otros 100 pesos. Bueno, siempre habrá un factor que corresponde a la retención obligatoria, que en un caso será franquicia, que en otro caso será un deducible, ¿sí? Dependiendo de las condiciones de mercado y dependiendo de la siniestralidad
que nos afecte. Fíjense que la siniestralidad es muy importante para determinar el nivel de retención, es decir, los deducibles que debe asumir o la porción de pérdida que debe asumir necesariamente la empresa. Bien, claro que nuestros riesgos son distintos. Nosotros tenemos operaciones de oficina, nosotros tenemos operaciones en planta, nosotros tenemos un parque motor bastante extenso, amplio. Entonces hay unas potencialidades de riesgo distintas. Y en ese orden de ideas, pues es muy importante tener pólizas que amparen o aseguren cada tipología de riesgos. Porque la póliza única, absoluta y perfecta no existe. Y no existe ¿por qué? Porque los aseguradores definen los niveles de aseguramiento de acuerdo con su apetito de suscripción de riesgos. Es decir, la forma como quiero asumir el riesgo, como quiero aceptar el riesgo que usted me está transfiriendo. Entonces establezco un contrato para asegurar los automóviles, un contrato para asegurar la infraestructura, un contrato para asegurar la maquinaria móvil o de terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el éxito nuestro está en clasificar todos y cada uno de esos activos en las pólizas que convienen porque otorgan el mejor nivel de APAC. Por eso ustedes se dan cuenta que previo al proceso de contratación de seguros, cursamos invitaciones a nuestras áreas hermanas para que nos entreguen información. Entonces, FINS, la Dirección de Servicios Administrativos, la Gerencia Financiera, la Gerencia de Gestión Humana. Entonces, nos entregan información que nos permiten valorar cada uno de los riesgos e irlos clasificando y acomodando para su aseguramiento, para su transferencia en la póliza que me las obras civiles terminadas, recuerden que nosotros tenemos obras civiles terminadas, fíjense que nosotros tenemos presas, hay otras empresas muy grandes de este país, por supuesto, tienen procesos industriales muy complejos, pero no tienen las obras civiles y la infraestructura que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado. Bien, en nuestra póliza inclusive podemos cubrir montajes, digamos, relativamente pequeños. Pues, todo en esta empresa es grande, entonces cuando uno dice pequeño está hablando de 20 millones de dólares en forma automática y las coberturas además tienen que tener unos niveles de automaticidad. Entonces no quiere decir que compré un carro hoy y ya mañana tengo que reportar sobre la compañía de seguros o queda excluido, ¿no? No sucede así en un programa de seguros bien estructurado como el que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá. Nuestras pólizas hoy son 10. Está la cobertura de todo riesgo de daños materiales y lucro cesante, bien conocida por las áreas técnicas de la empresa, tanto por la gerencia corporativa del sistema maestro como por la gerencia de tecnología, por supuesto. Hay otras áreas que la conocen muy bien, pero digamos por el tipo de bienes que manejan y saben la afectación que ha tenido la póliza, entonces sabe que es la póliza más importante, es casi que la columna vertebral de nuestro programa de seguros. Cubre la gran infraestructura de la empresa y como su nombre bien lo dice, daños materiales. Y claro que sí, es una cobertura de todo riesgo, es decir, tiene pocas exclusiones y aparte de eso nos aseguramos que cada día ojalá fueran menos y que hay coberturas especiales que no tienen otras empresas. Como por ejemplo una cobertura de conjuntos, entonces si se me daña un bien, entonces si está en una línea con otros bienes, pues y resulta que salió del mercado alguno de estos y no puede ser reemplazada sino en la línea, pues la compañía de seguro me asegura el conjunto. Y aparte de eso, cuando ocurre siniestros, tengo la posibilidad de solicitar anticipos. Eso no lo puede hacer un cliente cualquiera. Pero nosotros sí, que tenemos una cobertura bien estructurada, pero aparte de eso pagamos unas primas muy importantes. Y requerimos esos niveles de asistencia y de cobertura porque claramente tenemos que asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos. Tenemos una cobertura de responsabilidad civil servidores públicos que ahora que ampara, es muy importante porque ampara las actuaciones de los servidores públicos. Obviamente cubre el detrimento patrimonial que se pudiera producir por algún acto incorrecto. Háblese por culpa en que incurra un funcionario, se genere un proceso, se determine que hay una pérdida y pues claramente se ha indemnizado. Claramente no está cubierto el dolo. El dolo es una cosa totalmente distinta, entonces el dolo es una de las exclusiones universales que tienen las coberturas de seguros. La responsabilidad civil extracontractual, por supuesto, también de nuestra columna vertebral, es decir, es una póliza supremamente importante porque ustedes saben que nuestra operación genera exposición a terceros todo el tiempo.
y por muy sana que sea la administración del riesgo, tenemos esa exposición. La cobertura de infidelidad y riesgo financiero, que ampara pues todo el actor financiero de la empresa, la infidelidad de funcionarios, aquí están amparados todas las actuaciones de los trabajadores que ahí sí incurrieran en actos dolosos. Entonces, por ejemplo, el hurto calificado, falsedad, estafa, falsificación, están cubiertos bajo esa póliza, como la siguiente, que es la de manejo global, que es casi como el primer piso, por poner un ejemplo claro, como si estuviéramos jugando Tetris, es la primera capa de ese nivel de amparo, y el segundo nivel es la infidelidad y riesgo financiero. Una cobertura de equipo y maquinaria que, como bien saben también las áreas técnicas, pues están parando los equipos Vactor, están parando equipos de varilla, es decir, equipos de terreno, móviles, excavadoras, cargadores. Tenemos una póliza de casco bar. Curiosamente, les quiero llamar la atención que esto tiene una anécdota. Es que algún día de estos estábamos en uno de los procesos de contratación colocando la póliza de casco bar, pero entonces una compañía de seguros despistada nos pidió que le diéramos la bandera de las vacaciones. Entonces, pues ahí en medio del trabajo serio que realizamos, tenemos momentos a veces para hacer chistes, y este es uno de esos momentos en que pues nos reímos. Nosotros, ustedes saben que tenemos unas pequeñas embarcaciones para hacerle monitoreo y seguimiento pues, a algunos cauces, a nuestros embalses, etc. La cobertura del parque automotor, ya ustedes saben, pues, desarrollamos una actividad peligrosa, sí señor, y tenemos que tener ese parque automotor porque es parte fundamental de todo el andamiaje técnico, el actuar técnico, la estrategia de atención al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos unos automotores livianos y tenemos unos automotores pesados. Tenemos unas dos coberturas especialísimas que amparan los créditos que la empresa otorga a sus trabajadores, y es la póliza de todo riesgo incendios deudores. Ahí hemos tenido experiencias de éxito, ha sido claramente probada. Compañeros han tenido la indemnización de las pérdidas ocurridas en sus inmuebles por incendios, por explosiones, y pues se cubre desde luego ese patrimonio. Y tenemos una póliza de grupo deudores que ampara, pues obviamente el valor de la deuda, el valor insoluto de la deuda del trabajador con la empresa por el crédito hipotecario otorgado. ¿Por qué involucramos estas dos últimas dentro del programa de contratación de los seguros corporativos? Hombre, por una sencilla razón, porque esas pólizas son relativamente pequeñas y si las colocáramos por separado, pues no tendríamos los niveles de cobertura que al final del día logramos. Entonces, en ese orden de ideas, es interesante, es importante vincular a la contratación del programa de seguros corporativos con el fin de colocar también unas condiciones especiales, como por ejemplo, fíjense, cuando se ha afectado la póliza por fallecimiento de algunos compañeros, entonces lo que hemos hecho es obtener rápidamente el valor de la indemnización con el fin de que no se corra la siguiente cuota, y en ese orden de ideas, la respuesta del asegurador llega rápidamente a la empresa por el valor insoluto, y la familia, pues obviamente no se vea más afectada por la pérdida de su ser querido. Pero ahí también tenemos unos beneficios que son adicionales, que generalmente no se alcanzan contratando una póliza de estas por separado. Tienen unos bonos canasta y unas prestaciones adicionales que finalmente se logran por contratar todo el paquete. Bien, entremos a un punto que no es menos importante. Entonces, fíjense que estábamos hablando hasta ahora en la construcción de la solución, lo que hace la dirección de seguros de cara a la empresa, como área de apoyo, como área de soporte, ¿sí? Como área prestadora de servicio. Yo los invito a que, habiendo dicho lo que hemos mencionado y sin pretender, por supuesto, que esto haya sido ni un seminario ni un curso de servicio, le demos nuevamente una vuelta de 360 grados a la silla, muy lentamente. Y entonces miremos algunas circunstancias de pérdida que hemos vivido, que hemos experimentado, situaciones que al final del día no se llaman sino siniestros, desde el punto de vista técnico de la expresión que califica la materialización del riesgo que comporta una pérdida para la entidad. Eso es siniestro, no es otra cosa que la realización del riesgo asegurado que genera una pérdida. Que puede ser reclamable, por supuesto.
de la compañía de seguros en afectación de la cobertura contratada. Entonces, fíjense que hay unas tareas que se realizan en la gestión de siniestros y por eso molestamos tanto, muchas veces, perdónenme la expresión, en que se nos reporten oportunamente los siniestros, se reportan. Hay un micrófono abierto. Que se nos reporten oportunamente los eventos de pérdida. Miren que la oportunidad en el reporte del evento de pérdida, ¿a quién aprovecha? Al funcionario que tiene bajo su responsabilidad el bien. Aprovecha a la empresa en la medida en que rápidamente recupera los elementos si se reportan oportunamente. Fíjense que en el caso de los celulares tenemos el tema totalmente estandarizado, ¿eh? En el caso de los vehículos, pues están determinados los talleres de acuerdo con la marca, de acuerdo con el modelo, de acuerdo con la tipología. Cada día vamos cerrando más ese círculo donde tenemos unos proveedores especializados, que ustedes mismos, las áreas técnicas nos determinan, o cuando son exclusivos, claramente ya casi que los tenemos mapeados. ¿Ok? Eso no quiere decir que la compañía de seguros no pueda presentar alternativas, pero las alternativas tienen que ser súper ganadoras de cara a la necesidad de la empresa. Tiene que comportar un nivel de servicio óptimo. Entonces, aquí realizamos una evaluación del evento, es decir, del siniestro reportado. Tiene que ser reportado, entiéndase, siguiendo los procedimientos, manual de procedimientos. Hay unos procedimientos que están establecidos claramente en el mapa de procesos. Yo no voy a entrar en ellos porque son fácilmente consultables. Pero debe reportarse el siniestro creando un aviso J4 y entregando la información básica para poder recepcionar ese aviso de siniestro, ese reporte de siniestro. Se hace la evaluación de ese evento, se verifica el control de cobertura, 99.99%, por no decir el 100%, pues hemos tenido la ventaja de que en la retroalimentación hemos encontrado que la solución ha estado bien construida. Tenemos un tema de control de tiempos en la gestión con las aseguradoras. El control de cumplimiento de compromisos contractuales es muy riguroso con la compañía de seguros. No quiere decir que no tengamos discusiones, muchas veces las tenemos, pero en la mayoría de los casos los argumentos son muy claros, tanto en lo técnico como en lo jurídico, para lograr el pago de la indemnización que nos corresponde. Y el seguro, desde el año 2016, con nuestra revisión de lo actuado, por supuesto, por nuestros antecesores, a quienes tenemos que agradecer, todas las personas que ocuparon anteriormente la dirección de seguros, el personal profesional que estuvo aquí trabajando en esta área, hizo una tarea supremamente importante, que nos ha permitido optimizar todos esos niveles de cobertura y lograr que hoy el seguro se constituya o las aseguradoras sean un medio de pago. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque recordarán quienes más tiempo llevan vinculados a la empresa, que anteriormente había que recibir las indemnizaciones y correr un nuevo proceso de contratación para poder lograr la reparación de los bienes o la reposición de los bienes o reconstrucción de los bienes. Hoy no. Hoy sencillamente lo que hacemos es que de la mano con unos ajustadores de pérdida que acordamos previamente una terna con las aseguradoras, determinamos cuál es el elegible en el caso que corresponda, y con base en ello exigimos a la compañía de seguro del giro de anticipos cuando se requiere, sobre todo en los casos en que hay que recuperar el servicio, para efectos de proceder de una vez con la reconstrucción o reparación de la empresa. A manera de ejemplo, de los casos más representativos que hemos tenido, el doctor José Manuel al inicio nos hacía alguna recordación de estos eventos. Entonces, por ejemplo, el siniestro del COA, Agroindustrias VE, ocurrido en marzo 11 del 2014, es una afectación clara de la cobertura de responsabilidad civil extracontractual de la empresa, porque durante la construcción del COA, se generó daños estructurales a la edificación ubicada en el lindero sur del proyecto, ¿ok? Y fíjense que allí hubo perjuicios inicialmente reclamados por 20.000 millones de pesos, y la indemnización pues siempre alcanzó un valor de 4.900 millones de pesos. Entonces, fíjense que el nivel de cobertura es importante frente al nivel de la reclamación o del perjuicio general. Siniestros relevantes, que también es importante mencionar aquí en esta charla, los ocurridos en los equipos de generación de oxidantes mixtos, los MIOX, de la planta Wiesner. Entonces,
Fíjense que ahí tuvimos indemnizaciones por 1.189 millones de pesos en un solo equipo, Pues las dos unidades fallaron y entonces los dos siniestros han sido atendidos por las aseguradoras. También tenemos eventos como estos y pues aquí me quiero detener un poquito, porque aquí se me arruga el alma, aquí se le arruga a alguno el alma. Y esto es bueno que se le arrugue a uno el alma porque eso nos invita a pensar y a hacer las cosas mejor. Este es un accidente de tránsito que se genera con un vehículo, una moto, donde pues el conductor sale expulsado del vehículo y cae aparatosamente a la vía. Eh, Afortunadamente, las lesiones no fueron tan graves. Pues, logramos cerrar este tema con una indemnización por casi 11 millones de pesos. Pero ¿por qué hay que detenernos acá? Porque es que nosotros somos unos generadores de riesgo, por supuesto, pero el riesgo se puede controlar, se puede administrar, se puede tratar, se puede prevenir. Si la señalización tal vez hubiera sido mejor, y no voy a entrar a cuestionar absolutamente nada, ni me ha faltado, no me corresponde. Pero si hubiéramos sido un poquito más previsivos, fíjese que de pronto se hubiera podido prevenir este accidente. Esta persona no perdió la vida, gracias a Dios, pero tenemos eventos en los cuales sí ha habido personas que han perdido la vida. Y eso nos conmueve muchísimo, porque entonces no solamente la atención de la reclamación de los familiares, de los terceros, sino que claramente es una vida que no se va a recuperar. Y nos llama entonces a trabajar en prevención, en las señalizaciones, en ser más rigurosos con los contratistas para que cierren o recuperen el espacio público, etcétera, etcétera. Yo simplemente les pido girar la silla, y revisar estos casos. Y seguramente a partir de ahí lo vamos a hacer mucho mejor. No quiere decir que lo estemos haciendo mal, pero podemos mejorar. Siempre habrá oportunidades de mejorar. Los daños en las bombas de la estación La Magdalena, ustedes saben que ahí tuvimos un evento eléctrico, una falla, que finalmente nos dejó por fuera las tres unidades. Las tres unidades se lograron reparar pues se vio luego la necesidad de hacer unos ajustes en esa estación. Los técnicos así lo determinaron, pero fíjense que logramos recuperar esta pérdida importante que se generó por una falla en un circuito, una falla eléctrica. Y estos daños, no es que la empresa tenga el cheque listo para atenderlos. Entonces, por supuesto, si el riesgo está transferido, tenemos que solicitar a la compañía de seguros que honre su compromiso. Las pérdidas se pagaron por 861 millones de pesos, más o menos. Este caso, por ejemplo, nos llama la atención. De igual forma, es una afectación que hay en espacio público por una obra y se termina dañando, pues, un vehículo, un taxi, ¿no? Es una unidad productiva, es un, es un vehículo que está parado genera, desde luego, un lucro cesante para una persona y esa persona depende de familias. Entonces, estos escenarios nos invitan a reflexionar. Tenemos aquí otra afectación, un vehículo por socavación del terreno. En algunos casos, pues, ustedes saben que tenemos también conexiones erradas, en algunos casos nos podemos exonerar de responsabilidad y en otros, pues, sencillamente terminamos pagando porque somos los operadores y se nos demanda que tengamos cuidado en, la, en el mantenimiento adecuado de nuestras redes. Tenemos aquí un evento. Antes que quisiera referirme a uno muy importante. Realmente nos ocurrió hace 2 años en Usaquén. Ustedes recordarán la famosa granizada que produjo luego una inundación de los sótanos, ¿cierto? De la estación Usaquén y que pues finalmente terminaron pagando casi 2.000 millones de pesos por la infraestructura que resultó afectada en esa instalación. Afortunadamente, la operación de nuestros técnicos evitó que se generaran pues, accidentes que comprometieran la integridad de las personas
y solamente fueron daños materiales. Tuvimos casi 2.000 millones de pesos de pérdida en indemnización por parte de la compañía de seguros, y hasta que no tuvimos el último elemento determinado como afectado, pues no se cerró el siniestro. Recientemente tenemos otro caso de éxito en donde la compañía de seguros pues, nos ha indemnizado casi 1.700 millones de pesos por la afectación que tuvimos por granizada acá en el centro Nariño. Y ustedes recordarán pues que varios edificios terminaron afectados, varias locaciones. Y afortunadamente cerramos bien ese evento ya hace una semana. Hubo la recuperación de todos los espacios, instalaciones, superficies afectadas. Desde luego aquí pues hubo bienes que claramente terminaron con una actualización, pero no es culpa del acueducto que se hubiera generado esa granizada, y finalmente pues este evento fue bien atendido por las compañías de seguros de manera oportuna. Recordarán el recorrido que hicimos en su momento eh, con nuestra gerencia de gestión humana, el área de servicios administrativos, la Secretaría General, y finalmente se hizo un levantamiento muy oportuno del daño, de la pérdida, y aquí también está el resultado en estas gráficas, y los invito a que todos pasen por esas áreas para que miren cómo finalmente quedaron resarcidas las pérdidas y restaurados los daños. Bien, bien, nosotros desde luego desde la Dirección de Seguros no podemos conformarnos, y eso pues, para quienes hayan de venir, por supuesto, es un mensaje que con todo cariño queremos dejar desde esta dirección. O sea, nosotros no podemos conformarnos con que sencillamente organizamos un programa de seguros y velamos por afectarlo el día en que ocurre. No, nosotros tenemos que estar pensando cómo generamos valor a la empresa. Porque si tenemos el conocimiento, si podemos evaluar riesgos, claramente tenemos que contribuir a las demás áreas que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, aquí hay que entender que uno tiene que construir aportes, tiene que mirar cómo aporta. Y en esos aportes, quiero mencionarles uno muy especial. Es el programa de administración de riesgos que nos ideamos en la Dirección de Seguros ya hace casi 5 años. Y básicamente es toda una estrategia para contribuir en la coordinación y control del proceso de administración de riesgos corporativos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la identificación de riesgos. Entonces, para lograr esa identificación de riesgos, pues hacemos inspecciones, hacemos visitas, hacemos seguimientos. Ahí ustedes saben que hemos estado muy atentos a la evolución de algunos escenarios de riesgo. Se acordarán ustedes del seguimiento que se le hizo en su momento al tanque El Paso. Ahorita estamos haciendo seguimiento en tanque Suba. De igual manera, en algunos puntos donde hemos encontrado oportunidades de mejora, se construyen unos informes de inspección con unos datos claros sobre la evaluación que se hace de esos riesgos, consignando entrevistas, el análisis de los hallazgos, muy detallado, muy técnico, con el fin de contribuirle a nuestras áreas técnicas. Se apoya la valoración de las matrices de riesgos. Esto, desde luego, hay que hacerlo porque hay que mencionar qué pasaría si el impacto fuera aún mayor, si tuviéramos en recurrencia de eventos por frecuencia, porque ya tuviéramos unos escenarios de severidad que nos van a afectar para la contratación de la siguiente vigencia del programa de seguros. La capacidad de retención siempre es un tema que hay que estar vigilando porque pues no tenemos unos recursos infinitos como para decir que tranquilos. El mercado se volvió más duro, pero entonces nosotros somos supremamente capaces de retener el riesgo. No, hay que tener claramente establecidos cuáles son los escenarios de retención admisibles por la empresa. Y pues desde luego hay que tener claramente determinado cuál es el cronograma de ejecución de estos servicios.
El monitoreo de seguimiento de recomendaciones, ustedes saben que es una de las actividades que realizamos, los informes que se generan, se socializan y si no recibimos respuesta respecto de las acciones adelantadas para mitigar los riesgos, para poder controlarlos, para poder eliminar algunas situaciones, como por ejemplo cuando se encuentran puntos calientes, pues estamos haciendo recordatorios con el fin de facilitar la labor de diagnóstico que pueden estar realizando los técnicos y desde luego se preparen para efectos de que sus presupuestos de mantenimiento también consignen estas necesidades. Oportunidades de mejora, pues desde luego se hace la socialización y capacitación en los cuales hemos participado de acuerdo con algunos requerimientos, de acuerdo con algunas estrategias que hemos promovido para la difusión de los alcances del programa de seguros, pero también para efectos de mencionar aparte de este programa de administración de riesgo que desarrollamos. Para el año entrante, 2022, tenemos un escenario de riesgos previsto. Perdón, en el año 2021 desarrollamos 26 servicios y aquí pues quisiera simplemente recordar los más relevantes que hemos desarrollado para minimizar el riesgo, entonces pautas de riesgos en temas de afectación de la póliza de servidores públicos, estrategias de buen uso de vehículos. Ustedes saben que prestamos apoyo en el Comité de Seguridad Vial. Estamos compartiendo mensualmente el escenario de siniestralidad, de pérdidas que se presentan allí para efectos de que la entidad pueda tomar acción en la medida en que se detecten desviaciones, cuando hay oportunidades de mejora. La identificación de los riesgos, entonces, pues, recordarán que hemos hecho evaluaciones del estado del sistema de emergencias acá en Centro Nariño, en el COA, en el Centro de Control, el análisis de la siniestralidad e identificación de la causalidad en los equipos, sobre todo en equipo y maquinaria, por algunas afectaciones que hemos tenido en algunos vibrocontactadores, en Bactor, en equipos de varilla, en el parque automotor, el tema del riesgo de embarcaciones, en el tema de ciberseguridad. Entonces recordarán que se hace un análisis de ethical hacking y se hace un aporte también a la gerencia de tecnología en ese sentido para establecer vulnerabilidades de nuestra plataforma. Son servicios muy especializados que obviamente tienen un precio apreciable y que desde luego es una contribución de la Dirección de Seguros por la contratación del programa con aseguradores de buen uso. En cuanto a mantenimiento predictivo, pues recordarán que se hacen análisis de vibraciones. Recordarán que en el pasado hemos hecho mayor énfasis en estaciones como la Gibraltar, el APCH Usaquén, la APCH Suba. El tema del análisis de termografías es muy importante, en Tetap Salitre, en la estación Columnas, en Tetap Dorado, pruebas a transformadores, también en diferentes puntos de la operación, las pruebas a relés, el estudio de la calidad de energía, que en algún momento también se han hecho estudios especiales sobre el tema. Para el año entrante tenemos pues, una propuesta bastante ambiciosa, porque estamos subiendo más de la mitad el número de servicios que tenemos y pues sería solamente en 10 meses, estamos mirando cómo optimizamos toda esta parrilla de servicios de valor agregado. Entonces, aquí hay dos temas que surgen y que debo mencionar que son supremamente importantes, porque vamos a requerir seguramente información de otras áreas, como es el caso del estudio de pérdida máxima probable, lo mencioné hace un rato. O sea, con el recibo de la PETAR Salitre fase 2, recordemos que tenemos una concentración de riesgo mayor al PML, lo que estamos vislumbrando, al PML o al estudio de pérdida máxima probable que tenemos al momento. Entonces, en ese orden de ideas, seguramente con apoyo de los ingenieros a los cuales acudimos, que son personas expertas en el tema a nivel nacional e internacional, estableceremos si requerimos ajustar el valor asegurado de la póliza de todo riesgo de daños materiales para poder establecer un nivel máximo de responsabilidad de parte de los asegurados. Bien. La actualización de las matrices de riesgos. Esto, como les mencioné, esto es dinámico. ¿Sí? Tenemos unas matrices de riesgos que nos hacen sentir relativamente tranquilos, pero cada vez estamos revisando, ¿será que tenemos este riesgo? Echamos otra mirada otra vez a la matriz de riesgos y volvemos a hacer girar la silla 360 grados.
Si usted no lo hace, se siente conforme, se siente tranquilo, se siente en zona de confort y seguramente va a incurrir en errores. Se va a relajar. Y en riesgos uno no se puede relajar. En seguros uno se puede relajar. Entonces, esos son dos proyectos grandes y hay que evacuarlos en el 2022 y tenemos 10 meses para lograrlo porque el vencimiento del programa es el 31 de octubre del 2022. El mantenimiento predictivo, bueno, aquí como ya lo mencioné, aquí hay unos servicios que incluyen pruebas a transformadores, inspecciones con boroscopio, análisis de vibraciones. El tema del boroscopio, ustedes recordarán que es muy especializado porque es un tema de utilización de equipos especializados con sondas para no tener que desarmar ni inactivar equipos. Inspección a tableros de media tensión, termografías, pruebas a relés, configuración y ensayos de accionamientos eléctricos, ensayos circuitos dinámicos y eléctricos, alineación para equipo rotativo, estudio de calidad de energía. Estos servicios claramente aportan a las áreas técnicas en su trabajo de identificación y mejoramiento continuo de la operación. Bien, aquí de todas formas en la dirección de seguros es de recordar, nosotros hay unas actividades de ejecución continua que suelen no notarse mucho, pero que llaman nuestra atención y cuando se nos solicita la asistencia participamos con el mayor cariño, con el mayor compromiso por la entidad. Y así debe seguir siendo, porque quien está metido en el día a día de la operación seguramente es posible que pasen cosas por alto y a su observación. Hay apoyos que hemos prestado de manera especial. Por ejemplo, teníamos una contingencia de pérdida o de afectación en la subestación eléctrica con motivo de la ejecución del contrato 1140-2017 de filtro pies. Pues, recurrimos a la cobertura prestada por los contratistas para afectarla y poder lograr la recuperación de las condiciones de riesgo a los cuales quedamos expuestos en la operación de la subestación eléctrica. Eso costó 350 millones de pesos, pero en otro escenario, si no hubiéramos actuado de la forma como se actuó por parte de la empresa, con el apoyo de la Dirección de Seguros, pues la compañía de seguros hubiera dicho, me espero hasta el final para poder indemnizarnos en lo que corresponde. Pues ya tuvimos el reconocimiento del siniestro y de esta afectación y ya obviamente tuvimos el pago de esa parte de la indemnización. En el tema de aprobación de garantías, recuerden, esta es una actividad que asumimos porque pues obviamente tenemos el conocimiento y es necesario apoyar al proceso de contratación y compras y llevamos aproximadamente 4 meses pólizas revisadas durante todo el año. Recordemos que no solamente se trata de nuevos contratos, sino también las modificaciones que se realicen en los ya existentes, incluyendo hasta las actas o los procesos de determinación y de liquidación. Y aproximadamente pues hay 1.500 contratos involucrados en esa operación. También prestamos apoyo al Comité de Seguridad Vial, obviamente con nuestra experiencia y con la experiencia que también aportan los corredores de seguros de acuerdo con su operación y su actuación a nivel nacional, a nivel internacional, en el manejo de clientes con flotas similares a la nuestra. Bien. En desarrollo, ¿qué tenemos? Tenemos un proyecto de manejo y administración de los riesgos de la contratación. Esto es realmente una de nuestras banderas. Eso es como cuando los astronautas llegaron a la Luna y nosotros queremos dejar esa bandera colocada. Realmente es un tema que necesita la empresa y lo necesita porque ahí hay una serie de riesgos especiales y que cualquiera podría decir, oiga, eso no es un riesgo corporativo, es el riesgo del contratista. No, claro que es corporativo porque al final del día nosotros somos los que contratamos, nosotros contratamos la solución a necesidades, ¿sí? Y en ese orden de ideas, ahí se generan otros nuevos escenarios de riesgo. Entonces, fíjense que no solamente lo que está en el programa corporativo, aquí surge una gama de riesgos. No es que no hayan existido siempre, desde que nos constituyen garantías han existido, pero pues tenemos hoy un proceso muy organizado. Recordarán ustedes que primero se promulgó la circular 020 y luego la 039 de 2020 y fíjense que vamos en esa evolución de ese tratamiento de esos riesgos. Aquí hemos logrado la eliminación del riesgo de fraude. Hicimos un examen luego de las situaciones que se detectaron y, y, y encontramos que lo estamos haciendo bien. No quiere decir que sea perfecto,
pero lo estamos haciendo bien. Nosotros estamos teniendo control de ese riesgo, no tenemos falsificaciones de pólizas, tenemos un escenario de construcción de matrices de riesgo muy juicioso, la construcción de la cláusula de garantías y seguros es un escenario en donde hemos venido construyendo de manera muy disciplinada, cada vez un escenario más tranquilo en cuanto al proceso precontractual y cada vez las observaciones que recibimos en materia de glosas, solicitudes de aclaración por temas de garantías y seguros, ustedes recordarán que es bueno. Bien, ¿qué queremos lograr con este programa? Pues definitivamente la eliminación de riesgo de fraude. Nosotros de cara a los contratistas, lo que queremos es lograr la evaluación previa de los contratistas y sus riesgos asociados. Claramente, las compañías de seguros como garantes tienen mucho que decir respecto de quién se ha venido comportando bien, quién es un mejor aliado, a quién le tiene la capacidad para extenderle la garantía de manera expedita, con base en sus resultados financieros y su experiencia técnica, la posibilidad de aseguramiento de actividades que cuentan con restricciones en el mercado asegurador. Recordemos que los aseguradores no es que sean las hermanitas de la caridad, y perdón por expresarme de esa manera, pero pues no son entidades de beneficencia, son entidades que claramente tienen ánimo de lucro. Y ellos, pues básicamente, miran su apetito comercial. Entonces, en ese orden de ideas, pues, este programa permite asumir todos los trasladar todos los riesgos de la contratación sin mayores distinciones. En las pólizas, hombre, queremos que las pólizas sean, tengan unos condicionados claramente establecidos y que nos ofrezcan discusión en el momento del siniestro. Que tengamos una relación más próxima con la compañía de seguros por ser grandes contratantes. Eso básicamente es lo que queremos y que la empresa vea que nosotros somos los clientes. El cliente no es el contratista frente a este escenario de riesgo. Nosotros somos los clientes, nosotros somos los que adquirimos, compramos, contratamos soluciones. Y de cara a la empresa, pues el análisis de los contratos para una protección efectiva del patrimonio nuestro, los costos que sean costos preestablecidos, porque aquí hay unas tarifas que le aplican a un contratista y otro contratista, y al final del día lo que está recibiendo la empresa es unos costos muchas veces mayores al estándar de tarifa que está en el mercado. Mecanismos más claros y ágiles al momento de la reclamación, es decir, para obtener las indemnizaciones o las afectaciones de las garantías, y desde luego que el asegurado pues sea informado. Nosotros, en caso de que miércoles el contratista pagó, pero resulta que el pago no resultó efectivo, pues aquí claramente queremos eliminar esa posibilidad de terminación del contrato de seguro. Recordemos que la prima es el precio del seguro y que si no se paga o si el pago resulta que no es efectivo, pues se aplica el viaje 68, el artículo viaje 68 del Código de Comercio, y se termina automáticamente el contrato de seguros. Y lo que termina, pues obviamente la ley, pues no es posible que la compañía de seguros luego por un tema comercial sencillamente diga que va a revivir. Bien, el avalúo de los bienes es un proyecto que tenemos también en curso. Ya tenemos pues seleccionado al contratista y claramente es un ejercicio que la empresa con fines de aseguramiento no venía realizando. Y lo estamos realizando para justamente evitar el riesgo de infracción, que tengamos glosas de los órganos de control. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué beneficios nos va a generar el avalúo o la contratación del avalúo de los bienes e intereses de la empresa? Pues el pago adecuado de primas, de acuerdo con los valores asegurados, ajustados, es decir, acordes con la necesidad de resarcimiento y del valor correcto de los bienes o real de los bienes en el mercado, la suficiencia en el pago de indemnizaciones por parte de las aseguradoras. Esto quiere decir que no tendremos aplicación de infraseguro, aunque hoy hay renuncia a la aplicación del infraseguro pactada dentro del contrato de seguros, el cumplimiento de disposiciones legales y eliminación del riesgo de hallazgo por parte de los entes de control y desde luego de la imposición de medidas de carácter disciplinario en contra de la administración. Ese es un proyecto muy importante que va a abarcar 61.836 activos que tenemos en el listado del cual tenemos conocimiento para este contrato. Bien, a grandes rasgos, esta ha sido nuestra charla preparada para el día de hoy, sin perjuicio de que, como ustedes saben, siempre estamos listos para atenderlos. Entonces,
Yo creo que girando la silla nuevamente, conviene solamente preguntarnos, ¿estamos listos? La torta está servida. No está ni fría ni tibia, está exquisita, de acuerdo con nuestra necesidad actual. El vino también está en la mesa. Entonces lo que conviene decir es que con nuestra mejor actitud, el respeto por cada una de las áreas a quienes apoyamos y de quienes recibimos apoyo, siempre estamos atentos para la construcción de la mejor solución en materia de seguros para la empresa. Necesitamos que ustedes nos coloquen los ingredientes sobre la mesa cuando los requiramos, pero nosotros estamos listos. Así es que muchas gracias a todos y estoy pendiente entonces, de acuerdo con la metodología de esta charla, doctor José Manuel, que por favor nos indiques la dinámica a continuación. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor José Luis Cañas, por compartir pues todo ese conocimiento y toda su experiencia pues a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Antes de finalizar con el encuentro magistral, les pido el favor que abramos nuestros micrófonos y le demos un fuerte aplauso al doctor José Luis por esa excelente presentación. Y ahora sí, pues damos paso a la rueda de preguntas. Si alguien quisiera realizar alguna pregunta, pues bien puede levantar la mano para que le demos participación o si quiere hacerla a través del chat. Bueno, pues en el chat son muchos agradecimientos por esta conferencia magistral. Y pues no veo que alguien tenga la mano levantada. Bueno, pues parece que no tenemos preguntas. Nuevamente entonces al doctor José Luis, muchísimas gracias y pues así daríamos por terminado el encuentro magistral del día de hoy. Muchísimas gracias. A ustedes, a todos, solamente me resta mencionar que cualquier inquietud que se pueda generar, independientemente de que aquí no haya sido formulada, por favor, la pueden enviar al correo electrónico, que con gusto desde allí la atenderemos. Muchas gracias a ustedes. Es un orgullo trabajar para esta empresa tan querida por todos. Somos AU. Doctor José Luis, muchas gracias. Dios lo bendice. Muy claro. Gracias. Muy amable, ingeniero. Gracias.